Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Viajar con la radio es una gozada. Gracias a ello podemos plantarnos en cualquier parte del mundo, por recóndita que sea, en cuestión de un instante. Por ejemplo, aquí, en la Antártida, uno de los pocos lugares del mundo donde pueden ser avistados unos de los entes más esquivos del universo, los neutrinos. Para que te hagas una idea de cuán escurridizos son estas partículas, ahora mismo estás siendo atravesado por una infinidad de ellas y ni siquiera te causan un cosquilleo mínimo. Escucha este sonido. Durante el tiempo que ha sonado esto, un segundo exacto, tu cuerpo ha sido cruzado de lado a lado por 100 billones de estas partículas. Esos son 100 millones de millones, un 1 seguido de 14 ceros. Y, sin embargo, no sientes nada. Pero entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que existen? Pues la respuesta está aquí, debajo de nuestros pies, en este preciso lugar de la Antártida. No solo hay hielo inmaculadamente blanco. Si pudiéramos ver a través de él, nos encontraríamos con estructuras de casi 2,5 kilómetros hundiéndose en las profundidades del polo. Es IceCube, un dispositivo colosal, híbrido entre el ingenio mecánico y la naturaleza. Un aparato capaz de detectar el tenue brillo azul que emiten los neutrinos cuando viajan más rápido que la mismísima luz en ese medio. Polo Sur, estructuras faraónicas y un brillo azul. A veces la ciencia es bella incluso para quien se resiste a conocerla. Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos al episodio número 18 y volvemos con la física cuántica. Mucha gente nos la ha pedido a raíz del episodio de filosofía de la física cuántica con Vicent Picot y la verdad es que lo entiendo porque a pesar de ser muy interesante todo lo que comentamos, se basaba en un conocimiento inicial que tal vez no pudimos dejar del todo claro. A fin de cuentas tenemos una hora, poco más que una hora. Y por eso hemos decidido volver a hablar de algo mucho más elemental y que ayude a entenderlo. Para ello tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores de la sección de ciencia, como siempre, que es Alberto Aparici. Alberto Aparici es doctor en física, especializado en física de partículas, coordinador de la divulgación del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y responsable de las secciones La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita de Onda Cero. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Ignacio. Bueno, hoy vamos a tener un programa elemental, querido Ignacio. Bueno, de hecho, de los más elementales que podríamos tener, en mi opinión. Hombre, desde luego. ¿Y qué vas a decir tú? A ti este episodio te gusta especialmente, ya diremos por qué. Sí, Pero, sí. Para entenderlo de verdad, vamos a presentar a nuestra invitada, a la verdadera protagonista, que en este caso es Mariam Tórtola, licenciada en física y doctora en física teórica por la Universidad de Valencia. Ahora mismo es investigadora por Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular, y compagina la investigación en física de neutrinos, en el grupo de astropartículas y físicas de alta energía, con la docencia en el grado de física y el máster de física avanzada de la Universidad de Valencia. Aparte es co-coordinadora de la Oficina de Jóvenes Investigadores, Género y Diversidad del IFIC, miembro de la Junta del Grupo de Mujeres de Física de la RSEF, miembro de la Asociación de Mujeres de Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, y por si fuera poco todo esto, que ya hemos estado un rato aquí presentándote, es divulgadora en radio, charlas, formato escrito, por ejemplo, la sección Nosotras Respondemos de Materia El País. Va haciendo colaboraciones. ¿Qué tal, Mariam? Pues hola, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
Nada, encantados nosotros. Y además después de esta presentación, es que cómo no vamos a estar encantados de tenerte, porque hemos dicho una cosa que es de lo que va a ir el programa de hoy, y es neutrinos. Unas partículas que a Alberto también le suenan, porque si no me equivoco, Alberto, tu doctorado fue sobre esto, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, mi doctorado, bueno, no es exactamente lo que Mariam hace, pero está relativamente relacionado, ¿no? Claro. Yo también hice un doctorado teórico con cosas de física de neutrinos y tal, así que Mariam y yo oscilamos en fase, de alguna manera. Hombre, qué bonito oscilar en fase con lo que vamos a contar. Yo casi que podría irme y lo hacéis entre los dos, porque aquí poco voy a tener que aportar. Pero antes de decir qué es un neutrino y aclarar todas estas cosas, creo que podría ser interesante pues preguntarle a Mariam cómo ha sido su trayectoria en la investigación, porque sin duda alguna ha llegado a tener un reconocimiento en su campo que es indiscutible. Es una de las personas que más sabe de neutrinos en España, por quedarnos cortos. Y me gustaría saber cómo es esa vivencia, esa experiencia en la cual decides estudiar física en algún momento y luego dentro de la física los neutrinos son lo que te interesa. Pues mira, yo como muchas otras personas, mi aproximación a la física fue a través de la astrofísica, la cosmología. Creo que eso es una de las ideas, ¿no?, que más nos fascinan a todos, entender el origen del universo, etcétera. Entonces, pues por eso me matriculé para estudiar física. Pero una vez en la carrera yo me di cuenta que me gustaban las cosas de astrofísica, pero siempre las implicaciones, las relaciones con la física de partículas, ¿vale? Siempre el origen del universo, pero en relación con las partículas. Y bueno, en el último curso de carrera, un profesor me asignó un trabajo sobre neutrinos y yo tenía que presentar delante de la clase, y ya con eso fue lo que ya me decidió. Me decidió que mi idea, yo quería estudiar neutrinos, y ya pedí una beca de colaboración pues con uno de los mayores expertos mundiales en física de neutrinos, que lo tenemos en el IFIC, en Valencia, el profesor Furtado Valle, y a través de esta beca de colaboración pues empezó mi relación con la investigación en este campo. Qué bueno. Y bueno, después, la verdad es que es... Sí. No, después hice la tesis doctoral allí en el grupo, y bueno, pues ya la carrera estándar de alguien que se dedica a la investigación, pues docs en el extranjero, vuelta a España, bueno, y un poco pues intentar buscar la estabilización de alguna forma. Claro. De hecho, voy a aprovechar para preguntarte, si te parece bien, ¿cómo fue la vuelta a España? Porque ya hemos dicho aquí alguna vez que mucha gente se va al extranjero sin saber cuándo va a volver, y el volver es un agobio, porque no es precisamente fácil. Lo es. Y yo quiero decir que de cierta forma fui afortunada, porque con 4 años de postdoc en el extranjero ya pude solicitar un contrato de reincorporación que tenía el CSIC, que se llamaban contratos JAE, y con este pude regresar después de 4 años. Hoy en día la cosa está bastante más complicada. 4 años de postdoc no garantizan a alguien tener un puesto de reincorporación en España. Sin duda. Porque 4 años de postdoc son 2 postdocs, porque como mucho son 3 años por cada uno, ¿no? Me suena. Yo estuve 2 años y medio en Lisboa, ¿vale?, con una beca postdoctoral de una red europea, y después tenía 2 años de contrato también en Hamburgo, en el Instituto de Física Teórica de Hamburgo. Lo que pasa que no pude completarlos porque al obtener el contrato del CSIC no pude prorrogar más la incorporación. Entonces, claro, en Hamburgo estuve pues como 1 año y medio. Es que esto es muy curioso, porque ya lo hemos dicho muchas veces, al final cuando uno conoce a científicos de cierto nivel, resulta que todos han vivido en el extranjero, tienen como una vida que desde fuera puede parecer como muy itinerante en el aspecto más pleno de la palabra, como crecimiento personal, relacionarse con otras culturas, y en parte lo es, pero no deja de ser en cierta medida por obligación, que es lo que estamos diciendo, casi un poco el exilio, y luego a ver si puedes volver. En cualquier caso, resulta que te tenemos aquí, eso es una suerte, y este ya es el momento de tratar esa palabra que hemos estado utilizando, que hemos dado vueltas alrededor de ella y a la que todavía no hemos definido. Bien. ¿Qué es un neutrino? ¿Qué es un neutrino? Bueno, ¿os lo cuento yo? Sí, ¿no? Sí, hombre, pues, por supuesto. Los neutrinos son unas partículas elementales, como decía Alberto al principio, y que son extremadamente abundantes en el universo, y además tienen unas propiedades muy interesantes. Y el caso es que normalmente el neutrino se habla de él como que es elusivo, esquivo, fantasma, seguro que habéis oído estas descripciones, porque resulta realmente muy complicado observarlo experimentalmente, como discutiremos después. Y además, lo más interesante desde mi punto de vista es que son partículas que desafían al modelo estándar. El modelo estándar es como la Biblia de la física de partículas, como las reglas que definen cómo se han de comportar las partículas,
Y los neutrinos, por el momento, son las únicas partículas que no lo obedecen, ¿de acuerdo? Y que nos hacen a los físicos intentar buscar teorías más allá de esta teoría del modelo estándar para ser capaces de explicar el comportamiento de los neutrinos, ¿vale? Y además, como os he dicho, son partículas muy abundantes que se producen en diferentes escenarios y por todo el universo, y que llegan a nosotros también actuando como mensajeros del cosmos. Con lo cual, es una herramienta muy importante para conocer el universo, y ellos en sí pues tienen unas propiedades muy, muy interesantes y muy estimulantes para la investigación, sobre todo. A mí me gustaría... Esto que has dicho de mensajeros del cosmos es precioso. Me gustaría apuntar una cosita sobre lo que ha dicho María, que es este asunto de que desafían al modelo estándar. En realidad, los físicos, cuando decimos esto, sabemos exactamente lo que estamos diciendo, pero a mí me gusta puntualizar que no es que los neutrinos digan que el modelo estándar está mal, necesariamente, sino que más bien encajan un poquito regular en el modelo estándar, ¿no? Sobre todo por este asunto de que sus masas son muy pequeñas, del cual supongo que hablaremos más tarde porque la gente nos ha preguntado al respecto. No es que rompan el modelo estándar, ¿no? Pero más bien, digamos... son como incómodos, en plan de tú, ¿por qué estás aquí? Si no me vienes bien, ¿no? Exacto. Todo cuadraría mejor si los neutrinos fueran de otro modo, ¿no? Eso. Ya hemos hablado muchas veces que este tipo de aproximaciones al conocimiento a través de la ciencia son eso, aproximaciones, y que por lo tanto tenemos que irlas refinando, ¿no? A medida que vamos encontrando nuevas pruebas, nuevas evidencias. De todos modos, voy a intentar que puntualicemos una cosilla, porque hemos dicho partícula elemental y hemos hecho bromas al respecto, pero para aquel que nos esté escuchando y tenga tal vez ciertas dudas al respecto, nos estamos refiriendo a que son, y corregidme, que los físicos sois vosotros, son partículas, son constituyentes de la realidad que tenemos alrededor, que no pueden dividirse. O sea, ahí no hay posibilidad de que lo partamos en partes más básicas, igual que una casa la dividimos en ladrillos, los ladrillos en átomos. Nos quedamos ya con esa estructura que son los neutrinos, los quarks y otras partículas elementales. ¿Es así? Exacto. No, que son partículas que a día de hoy, con las observaciones que tenemos, pues no conocemos su estructura. Son partículas sin estructura interna, ¿vale? Es muy relevante lo que ha dicho Mariam de a día de hoy. Porque la noción de elementalidad está continuamente en revisión, ¿no? O sea, al final tú dices que un neutrino o un electrón es elemental porque no has encontrado una manera de dividirlo o no has podido ver experimentalmente que tenga nada dentro. Pero como mañana salga un experimento en donde sí se vea, pues dirás, pues bueno, pues resulta que no eran elementales, ¿no? Así que todas las partículas elementales están como en revisión continua. Son tentativamente elementales, ¿no? De hecho, recordemos que átomo ya viene de no se puede dividir, es lo que significa, y se pudo dividir sin problemas. Y ahí teníamos electrones, neutrones y protones, y a la vez neutrones y protones se dividían en quarks, y a saber qué puede haber dentro de ellos. En fin, la ciencia, precisamente por eso hay que tomar aquello que afirma con pinzas y teniendo en cuenta el contexto y lo que se sabe en cada momento, sabiendo que en cualquier momento se puede desmentir una afirmación o afinar otra. Y ahora que hemos dicho qué son los neutrinos, que has comentado esto de que son partículas que se suelen definir como esquivas, fantasmas, ¿por qué? ¿Por qué se definen así? Aquí preguntan, por ejemplo, y esto creo que tiene que ver, lo pregunta @odeixchevarría, Dios mío, de verdad, por favor, prefiero que volváis a lo de los números y las letras mayúsculas y minúsculas, casi me es más fácil, pero nos pregunta algo que es muy relevante, y es ¿por qué la interacción del neutrino con el resto de la materia es mínima? Esto entiendo que tiene que ver con esa concepción de que es casi como un fantasma que no interactúa con nada, ¿no? Claro, es que tiene que ver con sus propiedades, ¿vale? Porque el neutrino, pues es una partícula, no lo he dicho en la definición, pero es una partícula que no tiene carga eléctrica, ¿vale? Como no tiene carga eléctrica, pues no interacciona de forma electromagnética con la materia, ¿vale? Por otro lado, tampoco siente la interacción nuclear fuerte, ¿vale? Que es la que mantiene pues, a los nucleones, protones y neutrones y los quarks, que son sus constituyentes, pegados, digamos, en el núcleo. Por tanto, solo experimenta un tipo de interacción de las 4 conocidas, bueno, de las interacciones de partículas, experimenta las interacciones débiles, que como su nombre indica son mucho menos intensas que las anteriores. También experimenta, por tener una masa que ya sabemos que no es cero, también interacciona gravitatoriamente, que de por sí la interacción gravitatoria es más débil que todas las demás, pero además como la masa del neutrino es tan pequeña, pues el efecto es incluso menor. Entonces por esto realmente interaccionan tan poco, porque lo hacen solo a través de las 2 interacciones más débiles del modelo estándar, y en una de ellas, que es la gravitatoria, pues también es realmente muy, muy sutil su interacción. Claro.
Y entiendo que, y esto se ha comentado varias veces, precisamente porque no tienen masa, no tienen carga eléctrica, al final ellos viajan en línea recta y les da un poco igual atravesar cosas, ¿no? Nos pueden cruzar de lado a lado sin que nos inmutemos nosotros y sin que interaccionen. Así que alguien pregunta aquí, lo pregunta @JRVC 1978, veis que este lo leo mejor que el anterior, ¿qué no atraviesa un neutrino? A ver, pues sí, claro, como decíamos, pues los neutrinos interaccionan muy, muy débilmente, ¿vale? Entonces tienen una probabilidad de atravesar cualquier objeto sin prácticamente inmutarse. De hecho, normalmente en los cursos de máster o doctorado, uno de los primeros cálculos sencillos que hacemos es calcular el recorrido libremente de un neutrino, ¿vale?, en una lámina de plomo, ¿vale? Y vemos que podría atravesar una lámina de plomo de más de un año luz sin ni siquiera interaccionar. ¿De acuerdo? Para que os deis cuenta de cómo sería la interacción. ¿Vale? Pero es verdad que esta transparencia depende también de la energía que tenga el neutrino. ¿Vale? Los físicos utilizamos una magnitud que se llama sección eficaz de un proceso que no es más que la probabilidad de que un neutrino interaccione, ¿vale? Esta probabilidad aumenta a medida que el neutrino es más energético, ¿vale? Por lo tanto, los neutrinos más energéticos tendrán más probabilidad de interaccionar con la materia, ¿de acuerdo? Y también cuando el medio sea más denso, pues como en el caso del plomo, que es un caso extremo, pues también tendría más probabilidad de interaccionar. Y de hecho hay cálculos que establecen la transparencia de la Tierra a los neutrinos, ¿vale? Y se observa que para neutrinos de energías ya bastante altas, el núcleo de la Tierra es opaco, o sea, los absorbería todos, por ejemplo, de energías ya bastante altas. ¿Vale? Entonces sí, atraviesan un gran número de medios, pero bueno, dependerá también de su energía y de la densidad del medio. Sí, de hecho hay una cosa concreta que yo creo es interesante, porque hay veces que la gente, al menos a mí me han preguntado un poco confundidos cuando decimos, no, es que en las supernovas los neutrinos están atrapados. Y eso, la gente dice, ¿cómo puede ser si los neutrinos se supone que lo atraviesan todo? Pues la razón es que el núcleo de una supernova es extraordinariamente denso. Y por eso los neutrinos no pueden salir de ahí durante un cierto tiempo. Luego, al cabo de unos segundos, pues ya salen. Claro, porque es que este dato que hemos dado, que lo habremos escuchado en un montón de sitios, la lámina de plomo, que más que lámina sea casi un cubo de un año de luz de grosor, es muy llamativa. Pero por supuesto pues hay cosas más densas que el plomo, mucho más densas y que interaccionan más con posibles neutrinos muy energéticos. Pero ya que habéis nombrado lo de las supernovas, que están confinados en ellas durante cierto tiempo, nos lleva a la pregunta que nos hace @Sergio_Aliga07. Y dice lo siguiente: ¿de dónde provienen los neutrinos? ¿De dónde vienen? Pues vienen de muchos lugares diferentes, ¿vale? La fuente más abundante que tenemos es el Sol, ¿vale? Más cercana a nosotros, pero también se produce en la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre, debido a la colisión de los rayos cósmicos con núcleos atómicos que hay en la atmósfera, se producen neutrinos que llamamos atmosféricos. Como has dicho, se producen también en explosiones de tipo de estrella de supernova. Eso en cuanto a fuentes naturales. También se pueden producir artificialmente en un reactor nuclear. Cualquier central nuclear, ¿vale?, que se utiliza para producir energía es una fuente de neutrinos bastante potente. Y también los producimos en aceleradores de partículas, ¿vale? Y después, bueno, pues ¿dónde más proceden? Pues un ejemplo típico de un objeto habitual es un plátano, ¿vale? Un plátano, sabéis que tiene potasio. Pues el potasio es un isótopo radiactivo y en su desintegración radiactiva produce neutrinos, pero nosotros mismos también. Nuestro cuerpo también tiene potasio y la desintegración de este potasio produce neutrinos. O sea, como veis, cualquier lugar donde se produzcan interacciones nucleares, como la fusión, la fisión o desintegraciones radiactivas, es una fuente de neutrinos.
vamos, hay neutrinos en todos los lados. Eso es muy interesante porque al final puede parecer realmente exótico, pero lo que realmente nos está diciendo es lo poco que conocemos muchas de las cosas que nos rodean, ¿no? Hay gente que puede estar diciendo, si se producen en todos los sitios y son tan capaces de atravesar la materia y de atravesarnos a todos, ¿tienen algún tipo de peligro? ¿Estamos expuestos a algún, no sé, algo grave? Y por supuesto, no. O sea, voy a decir eso solo para que se quede la gente tranquila. No se sabe de ningún tipo de problema médico que pueda originarse por la interacción con los neutrinos, que de hecho hemos dicho que precisamente interaccionan poco. Si no interaccionan contigo, no alteran nada en ti. Pero hay otra cosa que nos preguntan aquí, y es que, para ponerlo un poco en contexto, habéis comentado que los neutrinos pueden ser muy energéticos, pero no tienen carga eléctrica y apenas tienen masa que interactúe con las cosas. Entonces, nos lleva tal vez a una pregunta, que es ¿a qué velocidad viajan los neutrinos? Pues como ya sabemos que los neutrinos son partículas con masa, ¿vale? Porque es una de las consecuencias del fenómeno de oscilaciones, que no sé si hablaremos después también, pues sabemos que no pueden viajar a la velocidad de la luz, ¿vale? Porque la teoría de la relatividad especial nos dice que partículas masivas no pueden superar la velocidad de la luz en el vacío, ¿vale? Pero su masa es muy pequeña. Es tan pequeña que realmente la velocidad sí que es cercana a la de la luz. Y de hecho, los experimentos actuales no son sensibles a medir esta diferencia. Y solo hay como límites superiores a la desviación de la velocidad de los neutrinos respecto de la velocidad de la luz en el vacío. Por ejemplo, con los resultados de la supernova, la única supernova que se ha observado en neutrinos, la supernova 1987A, comparando el tiempo de llegada entre los neutrinos y la luz, ¿vale? Se pudo calcular que la desviación entre las velocidades de ambos, de neutrinos y de la luz, era menor a 2000 millonésimas. ¿De acuerdo? Eso es poquísimo. Si alguien tiene una duda... Claro, es muy poco. Después se han hecho análisis ya con experimentos de laboratorio, como por ejemplo en el experimento de acelerador MINOS en Estados Unidos, con medidas de neutrinos allí, y se ha observado que la desviación, el límite es un poco peor, pero bueno, quizá está más controlado porque es en un experimento de laboratorio, y observaron que la desviación es menor a 1 millonésima de la velocidad de la luz. O sea, como veis, no es la de la luz, pero realmente es muy cercana hasta el punto de que los experimentos actuales no son capaces de medir esta diferencia. Sí, si me dejáis que haga un comentario por este asunto de la velocidad de los neutrinos, puede que haya gente que le suene aquella noticia del año 2012 de que los neutrinos iban más rápidos que la luz. Bueno, aquello ya se confirmó que el experimento pues había tenido una serie de problemas y que el resultado no era correcto. O sea, de hecho, uno de los problemas que habían tenido era directamente que un cable estaba suelto y eso les producía un problemita en la medida del tiempo, pero claro, como estás midiendo tiempos tan pequeños y necesitas afinar tanto, pues eso era suficiente para que midieras una velocidad errónea. Y luego había otros problemas, ¿no? No habían hecho suficientes calibraciones y una serie de cosas, pero vamos, que aquellos neutrinos más rápidos que la luz, entre comillas, pues no eran más rápidos que la luz, así que todo el mundo tranquilo. Pues fantástico, y que por cierto no he dicho el nombre de quien nos hace la pregunta, es @MatiEvit, y ya sabes, MatiEvit, que eso del experimento ópera, lo que estaba comentando ahora Alberto de los neutrinos supralumínicos, pues no tiene por qué ser cierto. De todos modos, nos dejan por aquí otra pregunta que yo creo que ya puede darnos un poco pie a lo que estabais comentando, dejando caer de oscilaciones de neutrinos, que suena muy llamativo. Y es cómo se descubrieron los diferentes sabores de los neutrinos. Nos lo pregunte @príncipezuco. Dios, hoy estoy muy mal en cuanto a la pronunciación de esto. Príncipezuco. Nos pregunta eso, ¿cómo se descubrieron los diferentes sabores? Que creo que tal vez deberíamos empezar por decir qué es eso de diferentes sabores, ¿no? Es complicado de explicar. El sabor es el nombre que le damos los físicos a la propiedad de las partículas que interaccionan a través de la interacción débil, ¿vale? De forma que un neutrino de tipo electrónico, le llamamos de sabor electrónico, reaccionaría por estas interacciones débiles con un electrón, ¿vale? Entonces el sabor sería el sabor electrónico. De la misma forma, pues encontramos, como han dicho, hay diferentes sabores, hay 3 sabores de partículas, está el electrónico, el muónico y el tau, ¿vale? Entonces es como una etiqueta que les ponemos a estas partículas que interaccionan entre ellas.
¿vale? Sí, que realmente no es que sepan a nada distinto, por decirlo exacto. Y dejarlo claro. No. Claro, es que en realidad a mí me gusta siempre decir que la palabra sabor es un poco, yo creo que engañosa, ¿no? Como que nos lleva a pensar en la dirección incorrecta, porque en realidad deberíamos hablar simplemente de cómo es la interacción de ese neutrino. Pues resulta que hay neutrinos que interaccionan preferentemente con electrones, pues mira, les llamamos de sabor electrónico. Otros interaccionan preferentemente con muones, pues sabor muónico. Luego nos podríamos meter en profundidades de, bueno, la estructura del modelo estándar, los dobletes y tal, esto es muy bonito, pero como primera aproximación esto nos vale. Sí. Claro. Lo que pasa es que esto de los sabores tiene una vuelta de tuerca más, ¿no? Esto que nos preguntaba, que estábamos comentando de las oscilaciones, porque no es que un neutrino sea electrónico o de sabor muónico y ya está. Ups. Tiene una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, no sé cuál de los dos quiere comentarlo. Yo estoy dejando mucho paso a Marian porque lo siento por dejarte el fregado, pero tú eres la experta. Es que es un tema peliagudo y estamos dejando saber quién lo... Claro, vale, claro, si quieres empiezo yo y tú luego me corriges y continúas. Bueno, la oscilación de los neutrinos es un fenómeno muy profundo en muchos aspectos y si quisiéramos contar todos sus detalles nos pasaríamos un montón de rato, pero de nuevo, para describirlo con una frase, esencialmente consiste en que tú tienes un neutrino con un sabor determinado, con una interacción determinada, una manera de interaccionar dada, y solo por moverse en el espacio, la interacción, el sabor de ese neutrino cambia. O sea, tú lo tienes en un punto que solo querría interaccionar con electrones, se mueve 1000 kilómetros y al cabo de 1000 kilómetros, pues a veces interacciona con electrones y a veces con muones. Como que ha cambiado su gusto por interaccionar de una manera o de otra. Y a eso se le llama oscilar. Luego podemos, si queréis, contar por qué se utiliza la palabra oscilar. Pero como fenómeno, esta es un poco la definición. Vale, solo por resumir un poco todo lo que hemos dicho, porque han salido muchos conceptos distintos. Tenemos una especie de zoológico de partículas elementales que hasta ahora no conocemos constituyentes más básicos de las mismas. Es como el límite de lo que podemos profundizar en pequeño. Una de ellas resultan que son los neutrinos, que son partículas peculiares por su falta de carga, su bajísima masa, que ahora hablaremos de ellos, si bajísima o nula, que es algo que nos han preguntado, y su velocidad prácticamente, que es la misma que la luz. Esto hace que nos atraviesen sin problema, constantemente se están produciendo en reacciones radiactivas, en la atmósfera, en plátanos, en nuestro cuerpo, y además resulta que los hay de distintos tipos. No todos son exactamente iguales y por diferencias en algunas de sus propiedades, pues interactúan con unas partículas u otras, con los electrones los electrónicos, con los muones los muónicos y los tau con los tau, básicamente. Ajá. ¿Qué ocurre? Que no es tan restrictivo, sino que pueden cambiar de unos a otros, como estaba comentando ahora Alberto. Esto es el micro resumen, solo por si alguien se había perdido, con que tengan en mente estas cosas, el resto de la conversación se puede seguir. Exacto, y de hecho voy a añadir una cosa más, porque acabo de darme cuenta... Añade. Acabo de darme cuenta que hay una pregunta más concreta todavía que esto de la oscilación, que es Carlos Farrera 15, que nos dice ¿cómo debemos entender las masas de los neutrinos y los sabores? O sea, Carlos ya se ha dado cuenta de que hay una relación entre esto de las masas y los sabores. Y realmente esa relación es la oscilación. Entonces, yo voy a intentar explicarlo en pocas frases y de manera no muy técnica, pero esencialmente funciona de la siguiente manera. Cuando una partícula se mueve, lo que determina... O sea, ya... Vale, voy a dar un pasito atrás. He dicho muchas veces en diversos sitios que las partículas se entienden mejor si las pensamos como ondas que si las pensamos como pelotitas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar en los neutrinos como una onda, una cosa que sube, baja, ¿vale? Y que se va propagando por el espacio gracias... Como las olas del mar o... Eso es, efectivamente. Vale. Entonces, las características ondulatorias de la partícula tienen que ver con su energía. En el caso de los neutrinos, la masa es una parte de su energía, con lo que la masa te dice un poco cómo se propaga el neutrino por el espacio. Sin embargo, los sabores tienen que ver con su interacción. Es una cosa distinta. Entonces, tú resulta que creas un neutrino que tiene una interacción determinada, pero lo que no tiene es una masa determinada. Ese neutrino que interacciona de una manera muy bien definida, no tiene bien definida su masa. Si pudieras ponerlo en una báscula, a veces pesaría una cosa, como no sabemos cuánto valen las masas, pues no puedo decir cuánto valen. A veces pesaría M1, a veces pesaría M2, a veces pesaría M3, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea una combinación, una mezcla de estas masas, hace que cuando se propaga por el espacio,
la proporción entre las diferentes masas vaya variando. Entonces, digamos que cuando el neutrino ha recorrido 1 metro, tiene ya un poquito más de masa 1 que la que tenía antes. Y eso hace que su interacción también cambie. Eso se llama mezcla de neutrinos. Los neutrinos están mezclados y al moverse, esa mezcla va cambiando y ese cambio es lo que se llama oscilación. Y es lo que lleva a que su interacción cambie. Perfecto. Yo os voy a tirar un guante... Sí. Os voy a tirar un guante para explicar esto un poquito más en profundidad, porque a mí siempre me ha resultado muy útil, desde la perspectiva de historia de la ciencia, de cómo se han ido descubriendo cosas, el contar el problema de los neutrinos solares para entender esto, para entender tal vez cómo cambian unos en otros. No sé si podríais explicarlo rápidamente. Claro, en el tema la explicación de Alberto ha estado espectacular. Se nota ahí el divulgador, ¿eh? Muy bien. Vale, pues en el caso de los neutrinos solares, el Sol... por las reacciones nucleares que tienen lugar, solo produce neutrinos de un tipo, del tipo electrónico, sabor electrónico, interacción electrónica, ¿vale? Pero como ha explicado bien Alberto, del Sol salen los neutrinos electrónicos, pero hasta que llegan a la Tierra, pues van cambiando estas proporciones de los diferentes estados de neutrinos con masa definida, van cambiando y cuando ponemos un detector en la Tierra para medirlos, la proporción de los tipos de neutrinos no es la misma que salió del Sol. Y de hecho, en los detectores que ponemos en la Tierra, depende también de la energía del neutrino, pero en general encontramos que de los neutrinos que salieron tipo electrónico, llegan a la Tierra 1/3 como electrónico, 1/3 como muónico y 1/3 como tau, ¿vale? Entonces han oscilado, teníamos un flujo inicial de un sabor y por el camino, por estas oscilaciones de la onda que explicaba Alberto, pues han ido cambiando las proporciones y en la Tierra nos ha llegado esto, 1/3 de cada tipo de sabor. Y esto fue un problema muy, muy grave, un problema que costó encontrarle la solución, ¿vale? Se tardó pues más de 40 años en encontrarla y al final la solución era pues el fenómeno de las oscilaciones. Y esto me lleva a otra pregunta, porque ya estábamos diciendo que se pueden construir detectores para una partícula que le cuesta interaccionar con las cosas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es el truco para poder cazar neutrinos? Vale, pues el truco es muy fácil. Tú tienes una partícula que interacciona muy poco. Entonces, pues vamos a ponérselo fácil. Vamos a buscar fuentes muy intensas. Paso 1. Vale. Y vamos a utilizar detectores muy grandes. Si el detector es grande, aumentamos la probabilidad de detección. Y pues vamos a dejarle un tiempito para que vayan llegando. Entonces, de esta forma, aunque la interacción es débil, pues estamos poniendo todo de nuestra parte, ¿vale? Para incrementar la probabilidad y tener más número de eventos. Y así es como funcionan los detectores de neutrinos. Claro, o sea, el truco es ese, abrir muchísimo tu rango de estudio, es decir, vamos a coger una gran masa de algo, un gran volumen de algo, para que aumente la posibilidad de que en alguno de sus pequeños puntos ocurra algo interesante con los neutrinos. Y esperar. De hecho, aquí nos pregunta @WillyGCChristmas que si no te aburres de esperar. Entiendo que... Yo le voy a contestar un poco, más o menos, yo había pensado un poco contestarle, más o menos el número de eventos que esperamos en cada tipo de detector. Y decirle pues, que los experimentos que miden neutrinos producidos en reactores nucleares, que están ahora midiendo, que son experimentos fundamentales para medir las oscilaciones, pues se trata de experimentos también bastante grandes y miden del orden de 1.000, 10.000 eventos, ¿vale? Desde que iniciaron en 4 o 5 años. Pero después hay otros experimentos, por ejemplo, está Opera, que lo has comentado antes, Opera, el que midió los neutrinos superlumínicos, que luego no eran, pues Opera estuvo midiendo 4 años y detectó 4 neutrinos, 1 por año. ¿Vale? Porque en este caso te da unas buenas vacaciones. Exacto. Es un neutrino de tipo tau, que también es más difícil de ver la interacción, pero luego en experimentos pues como Borexino, que es un experimento que mide neutrinos solares, se pueden detectar del orden de... depende del flujo, depende del tipo de neutrinos que observemos, pues del orden de 40-50 eventos por día. ¿Vale? Es un poco para que vea uno pues lo que puede, el tiempo que ha de esperar para tener un número de eventos. Sí. Y esto
me lleva tal vez a otra pregunta, porque hemos dicho que el truco es grandes volúmenes, mucho tiempo y poco más, ¿no? Pero realmente sí hay más, ¿no? Tienes que decidir con qué esperas que interaccione, qué material vas a utilizar para llenar ese volumen, cómo van a ser los detectores, y parece un poco un juego difícil, ¿no? Afinar tanto. Así que nos pregunta @p_Pandora que cómo llegaron a saber qué tipos de instrumentos había que utilizar para saber de ellos. Y esto me da pie a que tal vez comentemos con algún ejemplo estos detectores, cómo son, qué consisten, porque a mí desde fuera me parecen bellísimos como concepto. Pues no sé, podríamos hablar de mucho. En el caso del primer experimento, un poco el que llevó al descubrimiento del neutrino electrónico en este caso, ya que el neutrino electrónico se propuso pues para explicar el balance de energías en una desintegración nuclear, pues se pensó que una fuente donde se podrían medir pues era un reactor nuclear. Bueno, procesos nucleares. De hecho, la primera idea que se pensó para detectar neutrinos fue debajo de una bomba nuclear. ¿Vale? Pero bueno, al final creo que convencieron a los que propusieron el experimento que no era muy buena idea. Entonces se pensó que bueno, que un reactor nuclear también producía cantidades interesantes y quizá era un poco más estable y seguro. Y entonces por eso se puso un detector cerca de un reactor nuclear, ¿vale? Después, teniendo en cuenta la reacción que uno esperaba medir, ¿vale? Que uno esperaba medir como interacción del neutrino con el detector, pues, por ejemplo, se suelen utilizar disoluciones con agua, ¿vale? De forma que en el caso del experimento inicial que observó el neutrino electrónico, pues los productos del proceso eran un positrón, ¿vale? La antipartícula del electrón y un neutrón. Por tanto, se esperaba que el positrón producido se aniquilara con un electrón del material del detector y produjera en la desintegración dos fotones que se medían, y por otro lado se añadió al líquido blanco del detector, se añadió una sustancia que es cadmio, que tiene una alta probabilidad de absorber neutrones, porque la segunda partícula era un neutrón, y así se pudo observar el neutrón. Entonces, un poco en función de la reacción que esperamos observar, pues se diseña cuál sería el material utilizado para el detector. Pero bueno, en muchos casos también alguien preguntaba, creo que se utiliza agua, ¿vale? Se utiliza agua pues porque el agua pues es barata esencialmente, es el argumento para utilizar agua. Sí, al final... Vale. Permite que viajen bien a través, ¿no? Los neutrinos. Eso es. Claro, exacto. Sí. O sea, al final dependiendo de exactamente qué tipo de neutrino quieras ver, tú puedes requerir unas características u otras en tu detector. Cuando utilizas agua, normalmente lo que quieres es un blanco muy grande. Es decir, asumes que vas a tener un montón de neutrinos y que esos neutrinos van a producir reacciones que se van a poder ver a larga distancia, a metros o a decenas de metros de distancia. Entonces, lo que haces es simplemente poner un montón de agua, esperar que algún neutrino choque contra ese montón de agua y colocar cosas que te permitan ver ese choque, que pueden ser, por ejemplo, detectores de luz en las paredes del detector. Pero en otros detectores, como por ejemplo este primer detector del que habla Mariam, lo que pretendían detectar era una señal química también. O sea, espera, no sé si fue en el primer detector o si fue en el de los neutrinos solares. No, creo que es en el de los neutrinos solares. Sí, la radioquímica era en el de solares, sí. Exacto. Lo que en ese experimento lo que pusieron es un material que cuando los neutrinos chocaban cambiaba un átomo por otro. Creo que convertía cloro en argón o algo por el estilo. Sí, exacto. Entonces ellos recogían el argón y contando el argón sabían cuántas interacciones de neutrinos había habido. Así que fijaos qué diferente, ¿no? Cuando usas agua lo que esperas es poder ver pues como a lo mejor un chorrito de luz producido por la reacción. Cuando usas otro tipo de cosas, igual lo que intentas ver pues es una señal química. O sea que hay, digamos, en realidad muchas maneras de afrontar el problema, dependiendo exactamente lo que quieres ver. Claro, y además hay que utilizar un poco también, porque en algunos casos, como tú comentabas, en los de agua son muy grandes, porque el agua es barata, pero pierdes un poco en resolución de energías. Sí. La resolución o la energía umbral que puedes observar no es tan buena. Entonces hay otros experimentos, como Borexino, que utiliza un líquido centelleante, ¿de acuerdo? Con el que se pueden observar neutrinos de energías más bajas. Pero claro, a costa de tener un detector más pequeño. Entonces es hacer un balance con los ¿qué nos interesa ver más en cada experimento? Sí, ahora me viene a la cabeza un experimento más, que es el que descubrió el neutrino tau. Ese experimento era muy curioso
porque ellos pretendían ver un neutrino que se convertía en un tau. Y el tau tiene una vida media súper corta, con lo que se supone que el tau recorría pues a lo mejor unos centímetros en el material, no más. Entonces tú necesitabas un detector que te permitiera ver que había una cosa que había recorrido unos centímetros y luego se había desintegrado. Y utilizaron un material sólido, utilizaron una emulsión que permitía ver por dónde había pasado la partícula, en qué momento se desintegraba, te quedaba como una especie instantánea de todo eso. Eso es algo que en un líquido no es que no se pueda hacer, sí que se puede, pero es más difícil de hacer, mucho más difícil. O sea que ya veis que dependiendo de lo que busques, la elección de materiales puede ser muy distinta. Sí. Hay mucho más que los típicos detectores que siempre se cuentan. El problema es que los típicos detectores que siempre se cuentan son muy bonitos, que es lo que estaba yo diciendo. Claro. A mí me resultan muy atractivos desde fuera. Sí. Porque no lo hemos dicho, pero por ejemplo en las centrales nucleares muchas veces el reactor está sumergido en agua, entre otros, bueno, por varios motivos. Y cuando estos neutrinos atraviesan ese agua ocurre algo que me gustaría que explicarais muy rápidamente, que es esto de la radiación de Cherenkov, que desde fuera resulta bastante fácil de escribir, desde fuera. Y es, de repente empieza a brillar en azul. Hay una luz azul preciosa que es en parte lo que detectan en algunos de estos detectores, ¿no? Tienen fotomultiplicadores que captan esa luz y dicen, vale, por aquí ha pasado un neutrino. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Qué es esto de luz azul? Claro, ese es el mecanismo básico que se utilizan en la mayoría de estos experimentos. Lo que ocurre es que cuando las partículas cargadas viajan por un medio a una velocidad superior a la de la luz en ese medio, pues se produce un fenómeno que se conoce como efecto Cherenkov y se produce esta emisión de esta luz azulada, ¿de acuerdo? Pues esta luz azulada que se ve tan bonita como tú dices en los reactores, pues es lo que se utiliza en los experimentos de neutrinos para observar que por ahí ha pasado pues una partícula que ha de ser cargada producida por un neutrino, o sea, un electrón, sea un muón, que se produce como consecuencia de la interacción de un neutrino en el detector. Es la señal que utilizamos para decir que hemos visto un neutrino. Pues me parece maravilloso, de verdad. Y de hecho nos lo pregunta en parte aquí @DaniPellicer. Dice, ¿por qué las estructuras tienen que ser tan enormes y preciosas para detectarlos? Ya lo hemos respondido, al final es porque necesitamos grandes volúmenes y lo de preciosas no solo es subjetivo, sino que, oye, pues coincide así. Mira, yo haría un apunte más sobre esto, que es recordar que la detección de los neutrinos es un proceso de probabilidad. O sea, que si tú tienes una cosa que emite un neutrino, tú probablemente no vas a ver ese neutrino. O sea, tú con lo que juegas es con tener una cosa que emite muchos y con detectar unos cuantos de esos muchos. O sea que si quisieras detectar a una persona por los neutrinos que emite el potasio que hay en sus huesos, pues no. La verdad es que aunque emitirá seguramente varios miles por segundo, no es suficiente para que un detector tendría que ser una persona muy grande, ¿no? Con huesos muy grandes. Eso es. Claro, pues eso no acaba de cuadrar del todo. Nos hace también Dani Pellicer otra pregunta, que estábamos antes comentando un poquito porque no sabíamos exactamente por dónde iba, pero que puede dar juego. Y es, dice lo siguiente, voy a citarlo textualmente. ¿Cada esfera de la estructura tiene su propio detector? ¿Están organizadas por grupos o tienen un solo detector para todas? Teníamos un poco dudas de si se podían estar refiriendo a los detectores que hay, por ejemplo, los detectores, las estructuras que hay en detectores como Antares, que en lugar de tener un volumen de líquido en su interior, juega con el propio líquido del mar Mediterráneo, ¿no? Están ahí colgantes los detectores, los fotomultiplicadores, y bueno, pues no sabíamos si se podía estar refiriendo a estas esferas. No sé qué podéis comentar al respecto. Da bastante juego a que comentemos en general, a que desbarremos. Sí, si se refiere a lo que tú dices, a estas esferas tan bonitas, ¿no?, que vemos en las imágenes de Antares, que es el detector que está anclado, atornillado en el mar Mediterráneo, o de Ice Cube, que es el que está también enterrado, digamos, en el hielo del Polo Sur, pues sí, cada uno de estas bolas que vemos es un detector. Son módulos independientes, ¿vale? Cada uno de ellos está intentando medir esta radiación que os comentábamos antes, esta radiación Cherenkov, emitida por las partículas producidas a través de la detección de un neutrino, ¿vale? Entonces, cada uno de estos módulos mide parte de esa luz y después, por ordenador, se reconstruye la luz que llega a cada uno de los diferentes módulos de la red que forma todo el detector, y de esa forma es posible reconstruir un poco la traza, digamos, el camino de la partícula, y con ello calculamos la energía de esta partícula, y así podemos inferir la energía del neutrino que había llegado al detector. Y sí, entonces cada uno
es un detector independiente. De hecho, una cosa curiosa, en IceCube sabéis que cada una de estas líneas, que hay 86 líneas creo que son, con estos módulos, están enterradas en el hielo, ¿no? Pues se hicieron unos agujeros, se derritió el agua y se colocaron las líneas. Pues estos módulos pueden dejar de funcionar por 1000 razones. Claro, no se pueden reparar. No es posible. Si tú quieres repararlo, ¿cómo lo reparas? Vuelves a poner agua caliente a presión, los revientas todos. Entonces, lo que hacen es, la gente de IceCube es, pues cuando ven que uno de esos módulos comienza a fallar, pues simplemente toman nota y dicen, este de aquí no va bien, a este no le hacemos caso, porque no es posible repararlos. Claro, ¿vale? la gente de IceCube en realidad lo que está haciendo es dejar un mensaje a los arqueólogos glaciales del futuro, ¿no? Alguien dentro de 1 millón de años encontrará un trozo de hielo llegando a la costa de la Antártida y dirá, ¿esto qué narices es? Claro, porque la idea, hasta donde yo sé, la idea es que los planes son que esto se quede allí. Claro, esto se quede allí porque el esfuerzo que supondría, claro, es que no es posible extraerlos después de que acabe el experimento. Claro, y están justo debajo del Polo Sur, con lo que el tiempo que le va a costar a ese hielo fluir hasta un lugar donde se funda, bueno, a no ser que el cambio climático funda toda la Antártida, cosa que no está descartada, eso podría pasar, pues va a ser mucho tiempo, va a ser muchos miles de años, ¿no? El tiempo que ese hielo va a tardar en fluir. Si os parece bien, voy a haceros una pregunta que tal vez sea el mayor lodazal de todo este programa, pero bueno, o el segundo mayor lodazal. Pero creo que hay que comentarlo, porque no es una ni dos las preguntas que nos llegaron al respecto, son unas cuantas más. He seleccionado en concreto la de Ricardo Marín Bautista, que nos dice: ¿cuál es la posición actual de la comunidad científica acerca de si los neutrinos son o no su propia antipartícula? Hemos nombrado esto antipartícula, son muchos conceptos, pero creo que haciendo un ejercicio de síntesis se puede intentar responder. Vale, pues generalmente suele haber una preferencia, voy con pies de plomo como veis, por Majorana, ¿vale? Porque a priori, pues una masa de Majorana de los neutrinos puede proceder de modelos de física de partículas más naturales. Y cuando digo naturales me refiero a que sean capaces de explicar de una forma más o menos natural porque hay esta diferencia de escalas entre la masa de los neutrinos y el resto de partículas, ¿vale? Que es una escala brutal, ¿vale? Claro, es que eso no lo hemos contado realmente. O sea, hemos dicho que los neutrinos tienen masa. Solo aporto un dato y te dejo, perdona que te interrumpa. Claro. El dato es que las masas de los neutrinos no sabemos cuánto es, no las hemos medido aún, pero sabemos que están por lo menos 1 millón de veces o 10 millones de veces por debajo de la masa del electrón. Y la masa del electrón ya es muy pequeñita. O sea que hay, digamos, un gap, hay un espacio en el que los neutrinos están por debajo de ese espacio. Eso nos lleva a los físicos a pensar que lo que quiera que produce la masa de los neutrinos, el mecanismo físico ligado a ellas, seguramente no es el mismo que lo que produce la masa del electrón. Así que es necesario pensar qué tipo de mecanismos podrían hacer eso. Y ahí es donde entra que hay mecanismos más naturales, como dice Mariam, y otros menos. Perdona. De todos modos, has dicho la palabra Majorana. No sé si podrías explicar qué implica que sea un neutrino de Majorana. Con lo de la preferencia un poco había quedado un poco clara, ¿no? Que se prefería Majorana. Tienen propiedades diferentes, ¿vale? Porque un poco lo que se suele decir, no es exactamente así, pero se suele decir que si el neutrino es Majorana es igual a su propia antipartícula, ¿vale? Esto es un poco más sutil teóricamente, pero sí, básicamente podría ser equivalente a su antipartícula. Y sobre todo, si fuera una partícula de Majorana, existiría un proceso muy extraño, no se ha observado todavía, ¿vale? Que hay muchos experimentos buscándolo, que es la desintegración doble beta sin neutrinos, ¿vale? Que solo podría ocurrir si el neutrino es Majorana, porque de esta forma, normalmente este proceso, que ya de por sí es muy extraño, la desintegración doble beta con neutrinos, en el caso de que fueran partículas de Majorana, pues de alguna forma se podrían aniquilar el neutrino los dos neutrinos entre sí como si fueran neutrino y antineutrino, ¿de acuerdo? Entonces, existen búsquedas de este proceso, ¿vale? Y si finalmente se observara, eso implicaría que el neutrino es una partícula de Majorana. Hay un montón de experimentos activos, también propuestas futuras, y bueno, pues de momento no hay señal, o sea, de momento no hay una indicación de cuál sería la naturaleza, real de los neutrinos. Pero se está trabajando en
bastante interés en este aspecto. Sí, para nuestros oyentes que estén muy interesados en este asunto, yo comentaría solo una cosa un pelín más profunda, que es que el hecho de que haya antipartícula del neutrino o no la haya, tiene una consecuencia importante, que es si los neutrinos pueden transportar alguna carga o no. Y voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y sus antipartículas, los positrones, tienen carga eléctrica positiva, ¿vale? Esa es una propiedad que les diferencia los unos de los otros. Si los electrones fueran su propia antipartícula, si electrones y positrones fueran iguales, obviamente esa carga eléctrica no tendría sentido. O sea, no tendría sentido hablar de una carga que les diferencia porque son iguales. Entonces, los neutrinos son candidatos a transportar algunas cargas. No son la carga eléctrica, son la carga leptónica, son otras cosas un poquito más raras. Entonces, que el antineutrino sea diferente del neutrino es relevante para saber si esas cargas existen o no. Porque cuando una carga existe, hay ciertos procesos que deben respetarla, que no puedes crear esa carga de la nada. De la misma manera que yo no puedo crear 27 millones de cargas positivas de la nada, tengo que crear 7 positivas y 7 negativas. Si el neutrino transporta esta carga, yo no puedo crear esa carga de la nada. Sin embargo, si el neutrino no la transporta, si es su propia antipartícula, puede haber procesos que generen esas cosas de la nada. O sea que te establece una diferencia no ya filosófica, de bueno, el neutrino es su propia antipartícula o no, cuando se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? Que son cosas así un poco raras, sino una diferencia puramente física, ¿no? De qué procesos físicos pueden suceder y cuáles no, porque esta carga existe o esta carga no existe. Claro, y como se trata de una carga que no es necesaria para el modelo estándar, es una carga que no es necesaria. Eso es. Entonces, la hipótesis más natural es que no exista. ¿Vale? Podría existir y que sería innecesaria y entonces serían neutrinos de Dirac, pero parece ser que la hipótesis más natural es que si no es necesaria, no exista y por tanto sean partículas de Majorana. Y si os parece, queda el segundo lodazal, que en parte está relacionado con este, y que nos hace como pregunta Valcal21. Y dice lo siguiente: ¿es realmente probable que los neutrinos sean la esquiva materia oscura? ¿Qué hay de esto? Que se ha comentado Marian, mucho. Por favor, dale tú. No, pues los neutrinos, podrían ser... Los neutrinos son partículas que tienen una masa muy pequeña, hemos visto. Entonces son partículas relativistas, que viajarían a velocidades muy altas. Por lo tanto, serían un tipo, si fuera materia oscura, sería lo que se conoce en cosmología como materia oscura caliente, ¿vale? Sin embargo, tenemos observaciones astrofísicas que nos dicen que la mayor parte de la materia oscura no puede ser de este tipo caliente, ¿vale? Porque de lo contrario, no se hubieran formado algunas de las estructuras que observamos a pequeña escala, como por ejemplo, pues no se habrían formado las galaxias o los cúmulos de galaxias, porque pensar, la materia oscura caliente es un tipo de materia que se mueve muy rápido, de forma que no hubiese permitido que se formaran las estructuras por efecto de la gravedad, ¿vale? Hubiera diluido todas las estructuras formadas. Por tanto, como estas estructuras existen, la mayor parte de la materia oscura ha de ser de tipo materia oscura fría, que es una materia oscura que se movería más despacio comparado con la velocidad de la luz y sí que permitiría esta formación, ¿vale? Pero por otro lado, el modelo de materia oscura fría también tiene algunas inconsistencias, ¿vale?, con las observaciones. Hay algunas observaciones que no acaban de cuadrar y se podrían ver suavizado incluyendo una pequeña porción de materia oscura caliente, ¿vale? Entonces, quizás sí que una pequeña fracción de la materia oscura total podría ser materia oscura caliente para un poco solucionar estos problemas de la materia oscura fría. Pero yo no soy experta, pero según yo tengo entendido, no debería ser mayor de como el 1% de la materia oscura total. Exacto. ¿Vale? Hay otro elemento que a veces la gente que así más le gustan las partículas lo comenta, que es el de que existe la posibilidad que ligado a los neutrinos que conocemos existan otros tipos de neutrinos que interaccionen todavía menos y que se llaman neutrinos estériles. Esos neutrinos que no sabemos si existen o no y que podrían estar ligados a estos que sí conocemos, sí podrían ser mucho más pesados. Podrían tener masas muy grandes y podrían ser materia oscura fría. Pero lo que pasa es que esos no sabemos si existen. Entonces, no podemos decir que los neutrinos resuelvan el problema de la materia oscura a día de hoy. Si algún día descubriésemos los neutrinos estériles y vemos que están en cantidad suficiente, pues a lo mejor igual sí que puede que toda la materia oscura sea neutrinos. Pero a día de hoy, cuidadín con ese asunto.
Y ya que hemos pasado un poco a hablar del universo, creo que podría ser interesante hablar de las implicaciones que pueden tener los neutrinos para la astronomía. Hay gente que nos lo ha preguntado, se escucha mucho últimamente esto de astronomía multimensajero, en la cual ya no solamente captamos información del cosmos a través de luz, ya sea rayos X, o sea visible, o sea lo que sea, sino que empezamos a interpretar información que nos llega a través de ondas gravitacionales, por ejemplo, o en este caso, tal vez neutrinos. Ya hemos dicho que las estrellas los producen y hay otra serie de procesos implicados en los mismos. Así que, si miráramos el universo y pudiéramos hacer un mapa de las fuentes de neutrinos, de cómo se distribuyen, ¿qué nos podrían contar? ¿Qué diferencias tiene con las observaciones que hemos hecho hasta ahora? Vale, pues a día de hoy la verdad es que no se han observado neutrinos de altas energías, pero no ha sido posible un poco reconstruir como la fuente, ¿no? De dónde procedían. Sí que hubo un evento, ¿vale? En el año 2017, en septiembre, que fue una detección simultánea, ¿vale? De un neutrino de alta energía, ¿vale? Detectado en IceCube con un destello de rayos gamma en un blazar, ¿vale? Entonces, de esta forma sí que fue posible. Yo, hasta donde yo sé, creo que es la primera identificación, digamos, de una fuente de neutrinos de alta energía. Porque al tener la señal en coincidencia, ¿vale?, de los dos eventos, fue posible trazar el origen a ese neutrino de altas energías con este blazar que emitía también en rayos gamma. Sí. Entonces, esto es un ejemplo de la astronomía multimensajeros. Pero, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, IceCube ha medido neutrinos astrofísicos de muy altas energías, ¿vale?, no ha sido, aparte de este evento, es muy complicado trazar cuál es la fuente de la que proceden. Entonces, claro, existen algunas limitaciones. Lo ideal sería, como en este caso, pues tener detecciones simultáneas, ¿vale?, que permitan un poco saber de qué fuente proceden. Sí, un poco en teoría lo que sabemos de la física de partículas nos dice que estos neutrinos de origen astrofísico deberían venir de lugares en donde o bien se están produciendo reacciones nucleares a cascoporro, o bien pues hay muchísima energía y se están creando partículas nuevas que se desintegran y al final producen neutrinos en esas cascadas de desintegración. Eso pues esperamos que ocurra en sitios como los núcleos de galaxias activas, donde hay pues remolinos de materia muy caliente. Esperamos que ocurra pues también en supernovas, así que deberíamos ver este tipo de objetos como fuentes de neutrinos. Pero como dice Mariam, lo que de verdad molaría es simplemente abrir el telescopio de neutrinos y decir, a ver de dónde venís, venga, vamos a ver. Pero eso es muy difícil por la dificultad de detectar los neutrinos. Fijaos lo que ha dicho. Apareció la explosión de rayos gamma y un neutrino. O sea, no es que digamos que detectamos uno. No, uno. Sí. Claro. Y al final es aplicado sobre todo. Al final hay 4 objetos de los que hemos detectado neutrinos solo en el cosmos. Y 2 de ellos son un poco decepcionantes porque son el Sol y la Tierra. Entonces, los otros 2 son uno, el blazar del que habla Mariam en el año 2017, y el otro la supernova de la que hemos hablado antes, la supernova 1987. Y llegaron del orden de 2 decenas, por suerte estamos mejor preparados, y una supernova que ocurra ahora, pues ya hay muchos detectores, ¿no?, preparados para medir ya del orden de 1000 eventos. Sí. En el caso del 87, pues fueron del orden de 2 decenas. De hecho, sí, son los únicos 4 objetos. Sí, de hecho, en la actualidad, si se produjera una supernova en nuestra galaxia, a lo mejor no veríamos la luz, porque igual está al otro lado de una nube de gas y está tapada y tal, pero los neutrinos los vemos casi con toda seguridad, porque los neutrinos atraviesan todo eso. Y porque atraviesan todo me lleva a otra pregunta que tal vez deba ser ya la última o la penúltima para ir terminando, y es que hemos hablado de aplicaciones para entender conceptos de astrofísica, pero en el universo también podemos apuntar de forma más general a la cosmología, ¿no?, al propio universo en sí. No sé cómo de exacto o riguroso es, así que yo os lo pregunto y me lo puntualizáis. Se suele comentar que si pudiéramos observar los neutrinos que se originaron en un primer momento de la formación del universo, podríamos remontarnos bastante más atrás que observando el universo con la luz. A partir del Big Bang, cuando empieza a expandirse el universo, hay un momento en el cual todavía es opaco el mismo al viaje de los fotones, ¿no?, de la luz. Y por lo tanto, si miramos muy lejos en el universo, hay un punto a partir del cual ya no podemos remontarnos más. Una especie de barrera que está lejos del verdadero origen del mismo. Los neutrinos, teniendo en cuenta que apenas interaccionan, ¿podría ser que los que nos lleguen sean incluso previos? ¿Que fueran permeables ya a aquel universo tan denso?
claro, ¿no? Lo que se conoce como el fondo cósmico de neutrinos realmente se formó cuando el universo tenía del orden de un segundo, ¿vale? Cuando dejaron de interactuar los neutrinos con la materia. Mientras que el fondo cósmico de microondas, ¿vale? Que es el que se ha medido, se produjo cuando ya el universo tenía 380.000 años, ¿vale? Que es cuando llega la época de recombinación y se empiezan a formar los átomos de hidrógeno y los fotones no tienen energía como pues para ionizarlos, ¿vale? Y el universo se vuelve transparente, ¿vale? Entonces, claro, estos neutrinos tienen una temperatura muy baja. O sea, a partir de existe una relación entre la temperatura de los fotones del fondo cósmico de microondas y la temperatura de los neutrinos. Y como el fondo cósmico de microondas se ha medido, que está al 2.7 Kelvin, pues es posible saber que la temperatura del fondo cósmico de neutrinos estaba alrededor de 1,9 Kelvin. ¿Vale? Entonces se trata de neutrinos de energías muy bajas y además son neutrinos, con lo cual son muy, muy difíciles de detectar. Pero sí que hay un experimento, hay una propuesta para detectar estos neutrinos que me parece súper chula, me parece muy interesante, que es un experimento que se llama Ptolemy, ¿vale? Y pretenden utilizar una fuente de tritio, ¿vale? Que capturaría estos neutrinos cósmicos y a través de este proceso sería posible detectarlos. Requiere unas complicaciones técnicas importantes, ¿vale? Porque aparte que hace falta una masa de tritio pues bastante grande para que la señal sea importante. El tritio, por cierto, para los oyentes que no lo sepan, es hidrógeno con 2 neutrones. Es una forma inestable del hidrógeno que vive creo que 15 minutos o algo así. Sí, exacto. Entonces, además hace falta una precisión muy buena para poder medir las energías muy bajas de los productos de esta reacción, ¿vale? Y hacer un control muy exhaustivo del ruido de fondo. Entonces, pues tiene unas complicaciones técnicas importantes, pero hay un montón de trabajo en este proyecto y bueno, pues esperemos que sería la primera detección del fondo cósmico de neutrinos directa, ¿vale? Porque ahora sí que tenemos implicaciones indirectas a través del fondo cósmico de microondas, pero sería la primera medida directa de estos neutrinos. Claro, es una idea muy inteligente, ¿no? Porque muchas de las detecciones de neutrinos, no todas, pero muchos de los procesos de detección de neutrinos cuentan con que a ti te viene una cosa de mucha energía, te pega un leñazo a un átomo y tú eso lo ves. Y el problema que tienes con los neutrinos del fondo cósmico es que van súper lentos. Entonces los golpes que van a pegar, que también golpearán algo de tanto en tanto, pero son tan pequeñitos que no los vas a ver nunca. Entonces yo entiendo que Ptolemy con lo que juega es con que la energía de esos neutrinos es la apropiada para producir una reacción nuclear en el tritio y entonces tú puedes ver los productos de esa reacción nuclear. Es una cosa similar a lo que decíamos antes cuando en los neutrinos solares convertía el cloro en argón y tú contabas el argón, ¿no? Pues esto sería parecido pero con una reacción nuclear y con dificultades adicionales debido a eso, ¿no? Y eso es muy inteligente en ese sentido, porque efectivamente el golpetazo, que no es un golpetazo, el golpecito de ese neutrino, pues no lo vas a poder ver, claro. Sí. Estaba tan embelesado pensando en esto, en la posibilidad de que se llegue a término, que se me ha pasado totalmente volando el tiempo. Yo creo que un poco a todos los que nos estaban escuchando les ha ocurrido lo mismo. Por eso tenemos que ir dejando ya el tema, por desgracia. Tenemos que dejar de hablar de los neutrinos para hablar un poquito también de la persona, ¿no? Siempre al final de estos programas lo que hacemos es humanizar un poquillo al investigador, a la investigadora que viene a visitarnos y dejar que hable de sus gustos, ¿no? Porque al final somos gente de ciencia, pero también seres humanos. Así que, Mariam, no sé si te importa tal vez recomendarnos algún libro, ya sea de ciencia o no. Si no es de ciencia, mejor que mejor. ¿Qué libro le recomendarías a nuestros oyentes? Vale, pues es difícil, porque yo soy una lectora compulsiva, de alguna forma, ¿vale? Y pues, entonces recomiendas todos. Me cuesta mucho quedarme con algo, pero bueno... sí que me he dado cuenta últimamente pues que bueno, mis gustos pues me gusta mucho leer pues García Márquez, lo típico, Vargas Llosa, Muñoz Molina, Saramago, pero me estoy dando cuenta de que tengo un poco que leer un poco más mujeres, ¿vale? Porque por el aspecto cultural, lo que sea, pues siempre vamos a leer más a hombres. Claro. Y este último año he leído bastante literatura escrita por mujeres y un libro que me gustó mucho es Nada supone a la noche, de Delphine de Vigan, que un poco trata la relación madre-hija, ¿vale? Y por alguna razón, por alguna casualidad, he leído este año muchos libros en esta línea, ¿vale? Relación madre-hija, y este es realmente muy bueno, Nada supone a la noche.
Es verdad que yo, un poco en mi ocio, no suelo leer libros de ciencia, ¿vale? Mejor. Leo algo, así, pero no leo mucho. También este verano he leído la biografía de Marie Curie escrita por su hija Eve, que también está muy bien y también la recomiendo, ¿vale? Un poco, uno de ciencia y uno... Vale, perfecto. No, pero está bien hablar de cosas que no son ciencia, para entender que no es todo ciencia en esta vida, ni siquiera para los científicos. Sí. Otra pregunta que solemos hacer es, si ya hemos recomendado un libro, pues oye, tal vez lo que queramos sea un plan de tarde más en grupo, ¿no? No solo para nosotros, sino para pues, nuestros amigos y la familia. Así que, ¿podrías recomendar una película que te haya resultado especialmente interesante, tu favorita, lo que tú quieras? Tú decides el criterio. Pues lo mismo, el cine también me gusta mucho, entonces tampoco soy capaz de recomendar una, pues porque pues me gusta mucho Hitchcock, me gusta mucho Woody Allen, me gusta mucho el cine español, ¿vale? Entonces me cuesta. Un poco de ciencia sí que os digo que una película que me gustó bastante, que yo ya estaba estudiando física, quizá no por sus propiedades cinematográficas, por su calidad, pero fue Contact. Contact, basada en el libro de Carl Sagan, me gustó mucho. Yo creo que para alguien que le gusta la ciencia, pues es muy interesante. Yo creo que es una película cinematográficamente apreciable. O sea, quiero decir, no una obra maestra, no una cosa que digas, esto ha creado escuela y tal, pero, es una peli bien hecha. Es una peli que se deja ver, que aguanta bien, que tiene buen ritmo. Eso no es tan fácil. Hay películas que se medio derrumban a mitad y Contact no. Contact aguanta muy bien. Con la ciencia de fondo, que a veces tampoco es sencillo tampoco mantener... Sí. Sí. Exacto, y además que la integra de forma muy natural, muy orgánica, y eso siempre ayuda a que sea una narrativa mucho más fluida. Al menos desde la opinión cuñada que tenemos nosotros, que de cine sabemos lo que cualquier aficionado. Exacto. La última pregunta que queremos hacerte es un poco más difícil de formular, porque no es nada concreto, es una afición, algo que quieras compartir con la gente, que quieras recomendar y decir, mira, tienes que probar esto alguna vez en la vida. ¿Qué recomendarías? Pues como un poco mis aficiones, ya las hemos hablado, que me gusta mucho leer y el cine, pues sí que recomendaría, a mí me relaja mucho salir a caminar un poco me despeja, hace que me despeje la mente, y una experiencia que sí que recomiendo, no por la parte religiosa, es el Camino de Santiago. Yo lo hice ya hace bastantes años, el Camino de Santiago, hicimos un recorrido de 250 kilómetros y tengo que volver, y lo recomiendo a cualquiera. Yo creo que es... sin tener las connotaciones religiosas, pero para la parte física y un poco por despejar un poco la mente, creo que es totalmente recomendable. Pues sí, la verdad es que sí. Así que yo creo que ahora tendríamos que ir acabando. Me habría gustado que fuera más largo, porque al final nos quedan siempre cosas en el tintero. En este caso, había alguna pregunta sobre las aplicaciones de los neutrinos, posibilidad de relacionarlo con la comunicación, pero vamos a dejarlo eso ya para otro episodio. Volveremos. Aplicaciones de la física cuántica, y ahí ya hablamos de esto y de muchas más cosas. Sí. Y bueno, yo es que creo que da bastante juego. Lo que sí es que si tenéis mucha prisa, tenéis cierta inquietud porque se responda a las preguntas que no hemos respondido, podéis escribirnos por redes sociales. Así que os lo voy a dejar como siempre. El @ del usuario de Twitter de Mariam es Mariam Tórtola. Ha tenido la suerte de poder poner su nombre y apellido, cosa que no mucha gente encuentra libre en Twitter. Es verdad. Sin ir más lejos, Alberto es @cienciabrújula. Alberto Aparici ya debía estar cogido. Y yo soy @sdestendal, que me he tenido que coger el nombre de otro. La verdad es que la cosa cuesta en redes. Y yo creo que con eso ya podemos ir acabando para no alargarnos demasiado, aunque la gente quería que nos alargáramos. Ya hablaremos la posibilidad de hacer episodios un poco más largos, que a mí me gustan más. Y nada, pues nos emplazamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por venir, Mariam y Alberto. Ha sido un placer. Nada, gracias, igualmente. Estupendo. Cuando ya volveremos dentro de unas poquitas semanas. Hombre, por supuesto. Y con eso terminamos un episodio en el cual, como en casi todos los que tratamos, descubrimos cuánto desconocemos. Y no cuántos desconocemos nosotros como oyentes, sino cuánto todavía le queda a la ciencia para acabar de profundizar en muchas dudas. Cómo, a pesar de que respondemos con toda la velocidad y rigor que podemos, surgen más preguntas que respuestas con cada paso que damos. Y eso es una de las maravillas. En el caso de los neutrinos tenemos algo paradigmático, algo que nos ha lanzado grandísimas
paradojas, al menos en apariencia, como los neutrinos solares, que debían ser de un tipo y venían de otro, y que al final han tenido una explicación bellísima, una explicación que se fundamenta en la propia naturaleza de esas partículas y por lo tanto de la realidad. Estas cosas son las que lleva la ciencia, las que lleva asociada, el intentar descubrir más allá de la subjetividad y abierto a cualquier posibilidad racional qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso, al menos a mí y creo que a todos los que nos están escuchando, nos encanta hablar de ciencia y escuchar sobre ella. Así que en el próximo episodio volveremos todos y hablaremos de otro tema, distinto pero igualmente interesante. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Nosfera, el podcast de ciencia de la razón.